que se podrían considerar evangelísticos, pero realmente son temas de interés, de mucho interés para nuestros miembros de iglesia. Requiere un interés grande porque como hijos de Dios debemos de estar pendientes de todos estos acontecimientos, de todos estos temas, de una manera profunda hasta donde más podamos. Y cada que vemos un tema de esto, podemos nosotros refrescar nuestros conocimientos y refrescar nuestra fe. Empezamos esta meditación. Algo interesante que ocurrió en la ciudad de Filadelfia hace muchos años. Hace muchos años en la ciudad de Filadelfia, mientras amanecía y la gente iba a sus labores, un caballero no estaba empezando sus labores, sino terminando su noche, que ya era de madrugada, y había estado consumiendo licor en un bar. Y sale, él se monta en su carro y se encuentra un bulto, una bolsa que se le había caído a una compañía transportadora de dinero. Y él vio ese bulto, esa bolsa en la mitad de la carretera y él se baja y descubre que es un saco con dólares, unos cuantos millones de dólares allí. Inmediatamente él los toma, lo pone en el baúl del carro y decide irse del país con esos millones y empieza a viajar hacia México para disfrutar ese dinero en un lugar lejano. Pensaba en Acapulco. Y este hombre empieza a manejar y sin haber ido a dormir, se quedaba en lugares durmiendo en la carretera, se estacionaba, pero en un lugar había un retén de rutina. Y en este retén de rutina lo paran y revisan el carro y encuentran esa cantidad de dinero. Inmediatamente pensaron, este dinero es robado, y también había reportado a la compañía de valores que el dinero faltaba. Entonces, debido a esta situación, es llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel empieza a sufrir, a pensar, se deprime de lo que pueda pasar con su vida. Pero luego recibe una buena noticia de su abogada. La abogada le dice que va a pelear en el juicio locura. Los culpables de que él al ver tanto dinero se puso loco y no sabía qué hacer. Y debido a que estaba loco, la responsabilidad de todo caía sobre la compañía de transporte que no aseguró bien ese dinero. Y por culpa de la compañía de transporte, él sufrió esta demencia, esta locura. Y eso fue una locura. Y eso alegó su abogada y el hombre quedó libre. Quedó libre y hasta estaba él pensando en demandar a esa compañía de transporte por irresponsabilidad, ya que debido a la irresponsabilidad de ellos, él quedó loco por unos momentos de ver tanto dinero. Muchas veces la justicia de este mundo no es una justicia perfecta. Muchos culpables quizás pueden estar libres y muchos inocentes pueden estar en la cárcel. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un juicio justo, eternamente justo. Y de ese juicio justo nos habla la Biblia. La Biblia llama a hombres y mujeres a dar cuenta de sus acciones en esta generación. El último mensaje de Dios para la humanidad se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis se anuncia el juicio. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Y el mensaje también dice también en el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que la hora del juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando se habla de adorar
Cuando se habla del Creador, el tema aquí viene siendo la adoración. El juicio es llamando a la humanidad a adorar al Creador. El mensaje de Apocalipsis 14 es seguido por un evento. Y este evento es descrito así. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: meted tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, esta descripción claramente nos muestra que estamos cerca en que o que se está cegando, porque este es el mensaje para el fin. La mies está siendo cegada porque la mies de la tierra está madura. Y dice el Señor en el último, dice el Señor también en la palabra de Dios en Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que si el Señor viene y el Señor tiene un galardón y va a compensar a cada uno según sea su obra, significa que antes del venir estará decidido quién recibe el galardón y qué recompensa recibe cada uno. Esa decisión tiene que ser previa a la venida de Jesús. Si hay una recompensa, debe haber un juicio para determinar quién la recibe. Así que, ¿cuál es la importancia de este juicio? El juicio que la Biblia describe revela el enorme amor de Dios. Este juicio es un juicio de amor. Este juicio es un juicio para salvar. Este juicio es para juzgar a escogidos, para determinar no si ellos se salvan o no, sino el por qué ante todo el universo, el por qué y cómo y con qué justicia ellos son salvos. Es un juicio para los justos. Y el juicio de Dios es diferente al juicio de los hombres. Los seres humanos se pierden por sus propias decisiones. Se pierden por dar la espalda a Dios. El juicio revela que Dios ha hecho todo por salvarnos. Dios trabaja de muchas maneras para salvarnos. La palabra de Dios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que hay un tribunal, y ese tribunal, dice la palabra de Dios, es el tribunal de Cristo. Por eso dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que es maravilloso este juicio. Es un juicio diferente al juicio de los hombres, porque en este juicio el que juzga es el mismo abogado defensor y es el mismo que paga la fianza y a la vez es el mismo juez, o sea, abogado, fianza y juez. Con un juicio así, ninguno que acepte la justicia de Cristo y acepte pertenecer a Cristo se va a perder, porque Cristo tiene poder para salvarlo. Es un tribunal inevitable, el tribunal de Cristo. Aquí vemos dos cuadros y el cuadro de la izquierda muestra un ángel y el cuadro y muestra también a un ángel que pues simboliza a Satanás, diciéndole a este hombre qué camino debe tomar. El ángel le muestra un camino, el diablo le muestra otro camino. En el otro cuadro está también uno en que Jesús está ofreciendo la corona de la vida eterna y el mundo le está ofreciendo dinero. Cualquiera que ve estos cuadros pensará que estas personas son personas indecisas si aceptan la salvación o no. O sea, estas personas tienen capacidad de decisión. Lo que significa que estos que están aquí sentados representan personas convertidas a Cristo. Cuando alguien se convierte a Cristo, tiene capacidad de decidir si
¿es salvo o no es salvo? Tiene capacidad, pero el que está en el mundo, el que no ha aceptado a Cristo, no tiene opción porque no tiene ni capacidad para escoger. Es decir, este juicio es un juicio para personas que han aceptado a Cristo. Quienes han decidido seguir a Jesús tienen dos opciones, o capacidad para escoger una de las opciones, mientras el que ha decidido estar en el mundo ya tiene su decisión, lo cual sí, significa que nuestros destinos, las decisiones que tomemos, serán pesadas en el tribunal de Dios. ¿Cuándo y dónde? La pregunta, ¿dónde y cuándo? ¿Cuándo serán pesadas? Las profecías gemelas. Apocalipsis 14 es una profecía que tiene una gemela. Gemelo es cuando son iguales. Bueno, en algún país son iguales es cuando dicen mellizos, es decir, pero son profecías gemelas o mellizas. Apocalipsis 14 con Daniel capítulo 8. Son profecías gemelas. Y ellas nos muestran qué hora es en el reloj profético. En Apocalipsis 14 anuncia el juicio, pero Apocalipsis 8 nos da la hora en el reloj profético. ¿Está marcando la cercanía del juicio o está marcando la hora del juicio? En Daniel, Dios le reveló, en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es decir, que la profecía de Daniel, las profecías de Daniel no eran para esa época, sino son precisamente para el tiempo del fin. ¿Dónde tendrá lugar el juicio final? Es la pregunta. Dice Daniel, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que aquí nos está mostrando una escena celestial. Este juicio, sin duda, ocurre en el cielo. Daniel 7 nos dice que este juicio anunciado en Apocalipsis 14 tendrá lugar en el cielo. Ahora vamos a ver qué nos dice Daniel 8. O sea, Daniel 7 nos dice que en el cielo. Y Daniel 8 nos muestra cuándo empieza ese juicio el cual es mencionado o anunciado en Apocalipsis 14. La palabra de Dios dice que Daniel, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando lo vi, yo estaba en Susa, la capital del reino de la provincia de Elam. Vi en visiones estando junto al río Ulai. Y continúa diciendo, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. O sea que aquí nosotros vemos un carnero, y este carnero refleja al oso de Daniel capítulo 7, y es el pecho de plata de Daniel capítulo 2. Es Medo-Persia. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía estar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Muchos se preguntan por qué aquí no se menciona Babilonia, porque ya Babilonia había pasado. O sea, en esta profecía empieza con Medo-Persia. Y sigue diciendo, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable en sus ojos. Así que este carnero que viene del poniente, nosotros vemos que el carnero va hacia el poniente y este macho cabrío viene desde el poniente, o sea que va hacia el oeste, o en inglés el west, va el carnero, y del west viene este macho cabrío que tiene un enorme cuerno. Este macho cabrío representa a Grecia y el cuerno, como sabemos, representa a Alejandro Magno. Así que
y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el cuerno no tenía fuerza, y el carnero no tenía fuerzas para levantarse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea, la conquista de Grecia a través de Alejandro Magno fue bien grande, y derrotó a Darío el Grande de Medo-Persia y empezó a gobernar. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Es decir, aquí menciona los 4 puntos cardinales. El imperio griego es dividido en 4 generales, que sabemos que es Casandro, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Se divide el imperio griego. Entonces, en uno de esos cuernos, el que está en la parte de Europa, en Roma, empieza a salir uno grande. Lo tumba y empieza a salir uno grande. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, este cuerno es diferente, porque dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿qué es el continuo sacrificio? En el santuario del continuo sacrificio simbolizaba un sacrificio que se hacía a diario, y este sacrificio tenía que ver con pecados, digamos, que los israelitas consideran un pecado rutinario, un pecado no de muerte, y entonces constantemente iban ellos, o este sacrificio estaba redimiéndolos a ellos de sus pecados, perdonando sus pecados en manera simbólica. Cuando Cristo ascendió al cielo, se empezó el continuo sacrificio. La gente oraba en el nombre de Jesús, confesaba sus pecados a Jesús, pero cuando aparece este poder, ya los pecados no fueron, ya nadie buscaba al intercesor, que es Jesús, sino que confesaba sus pecados a hombres. Entonces, cuando el pecado está siendo confesado a hombres y no hay quien pida perdón en el nombre de Jesús a través de los siglos, ese sacrificio continuo fue quitado. De una manera religiosa, simbólica, es quitado el continuo sacrificio. No había quien proclamara o se acercara al mediador, sino a través de los hombres. Es decir, el sacrificio y la verdad fue echada por tierra. Ya nosotros conocemos la historia. En otros temas tengo la explicación de cómo fue echada la verdad por tierra y cómo prosperó este poder. Pero ahora estamos en el tema del juicio. Así que dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Es decir, ¿hasta cuándo va a estar suspendido el sacrificio y la prevaricación asolada, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Pregunta este santo a otro, lo oye Daniel y lo ve en la visión. Entonces, la respuesta le es dada. Daniel queda abrumado, porque la respuesta del otro fue hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? Es una pregunta que nos hacemos, y la purificación del santuario, pues conocemos que es la purificación en Israel. Los hebreos tienen un pensamiento, o tenían un pensamiento concreto, muy diferente al pensamiento de los griegos del occidente. En Palestina, en los lugares donde está Israel y los pueblos del Medio Oriente, en aquel entonces ellos veían las cosas concretas y no abstractas. Voy a explicar.
Para los israelitas el pecado y para los antiguos el pecado era algo que se podía transportar, era algo concreto. Se transportaba al santuario y el santuario se iba llenando y iba quedando sin pureza y se iba volviendo impuro porque todo el pecado llegaba allá a través del altar que estaba allá afuera. La persona dejaba sus cargas, su pecado allí y el santuario quedaba lleno de pecado. Y una vez al año, ustedes saben que en el día de la expiación, entonces el santuario era purificado. Para ellos, de pensamiento abstracto, el pecado es algo que puede transportar, es algo concreto. Para nosotros los occidentales, el pecado es abstracto. La Biblia, Pablo describe el pecado como la transgresión de la ley. Y luego Jesús describe el pecado de una manera tan abstracta que yo tengo mi concepto de pecado de la siguiente manera. Pecado es la separación mental de Dios. O sea, cuando no tenemos a Dios, cuando Dios no está en nuestra mente, cuando hay esa separación, entonces ese pecado. O sea, que vemos que la definición de pecado para nosotros los occidentales es algo abstracto, mientras para ellos era algo concreto. Por eso la profecía tiene estos símbolos de purificar, de transformar. Entonces, la pregunta que le hacen es ¿cuándo iba a ser limpiado el santuario? La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, simbolizando el juicio final para la humanidad. El sacerdote primero ofreció un sacrificio por él mismo y entraba al lugar santísimo. El día de la expiación entraba dos veces, una por él y la otra por el pueblo. Cuando entraba por él, la tradición dice que el sacerdote llevaba una soga amarrada al pie, por si no era aceptado por Dios y moría fulminantemente allí y con la cuerda lo sacaban al sumo sacerdote. Y luego presentaba un sacrificio por la humanidad. En el caso de Jesús, Jesús entró con su propia sangre. Jesús no necesita hacer un sacrificio por él porque Jesús es un cordero inmaculado, puro, que nunca pecó. Entonces, de nuevo la pregunta, ¿cuándo empezaría esta limpieza del santuario o juicio final para la eternidad? Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. ¿Para cuándo se aplicaría el periodo de este tiempo? El ángel dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que el periodo está relacionado también con el tiempo de fin. Como sabemos nosotros, la clave profética del tiempo es día por año, día por año te lo daba Ezequiel 4:6, un año por cada día, Números 14, 34, y todos sabemos que la profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. No en toda la Biblia el día representa un año, ocurre solo en las profecías. En profecía Dios usa símbolos proféticos, un día simboliza un año, 2300 días o 2300 tardes y mañanas vienen siendo 2300 años. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que Daniel no entendía la visión. De rodillas pidió a Dios la interpretación y más tarde el ángel Gabriel descendería a explicársela. Y la explicación es, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, ¿cuándo estos 2300 años empiezan y cuándo terminan? El ángel da su explicación. Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, 70 semanas determinadas para el pueblo de Daniel, lo que significa determinada, significa cortada o separada. O sea, de esos 2300 años, 70 semanas son para el pueblo de Daniel, que son el pueblo de los judíos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 por 7 son 490 años. O sea que de los 2300 tardes y mañanas, 2300 años,
490 años iban a pertenecer al pueblo de Daniel, es decir, a los judíos. Los judíos, pues, 70 semanas, 490 años, primera parte, y luego vamos a ver la segunda parte de esos 2300 años. Sabe, pues, y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos difíciles. O sea que de las primeras 70 semanas, tenemos aquí que habrán 69 semanas. Primero vamos a hablar de 69 semanas y después vamos a hablar de la otra. O sea que entre la orden para que ellos regresaran del exilio y hasta el ungimiento del Mesías príncipe, es decir, hasta el bautismo de Jesús, habría 69 semanas en total. Entonces, día por año te lo he dado, un día profético, un año literal, 69 semanas por 7, 483 días. O sea, que esas 70 semanas primero se escriben los 483 días o años proféticos, o años literales. Así que desde el decreto para reconstruir a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías habría 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. De acuerdo a Esdras 7, 12, 13, y escrito en la historia, certificado con lo que la historia dice, el decreto para reconstruir a Jerusalén fue dado en el año 457 a.C. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan, dice, es el decreto de Artajerjes. 69 semanas. Empiezan con el decreto para reconstruir a Jerusalén, al templo, perdón, y termina con el ungimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, 483 años, del 457 hasta el año 27 de nuestra era, cuando Jesús fue bautizado. Dice la palabra de Dios que Mesías significa ungido, y la pregunta es cuándo fue ungido Jesús o bautizado. En el año 15 del imperio de Tiberio César, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Lucas 3, 1 y 23. O sea que todas estas fechas están en la historia. La Biblia da fechas exactas de tanto del decreto como cuando Jesús fue bautizado. Y o sea que está clara la fecha. El año 15 de Tiberio César fue exactamente el año 27 de nuestra era. Jesús fue bautizado en el tiempo en que señaló la profecía. Y dice la palabra de Dios, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Y diciendo, predicaba Juan el Bautista diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Es tan maravilloso saber que Cristo viene y establece el reino de Dios. Porque Cristo, que es preexistente y siempre ha existido, tomó naturaleza, se encarnó en la Virgen y nació, y es el único nacido de mujer, aunque él es eterno, que venció a Satanás, el único. Al vencer a Satanás, derrota a Satanás. Satanás es derribado por Cristo. Y allí en el desierto, cuando lo derrota a Cristo, después Cristo le narra a los discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora Jesús se levanta y dice: después de 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y un pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Es decir, que Jesús, después de esta, sería crucificado. Y así ocurre como Daniel lo muestra.
Y yo me pongo a pensar por qué los judíos no leyeron el libro de Daniel o no lo entendieron. Los judíos de la época de Jesús, muchos, ni tampoco el libro de Isaías capítulo 53 del siervo sufriente. Y hay una explicación para eso, pero pues no es nuestro tema hoy, ¿no? Y bueno, la explicación era su orgullo nacional. Ellos querían un reinado temporal, un reino temporal. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en la última semana muestra de que confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Las 70 semanas proféticas de Jesús el Mesías. Empieza con el decreto 457, pasan 483 años y Jesús es bautizado en el año 27 de nuestra era. Luego pasa media semana, una semana son 7 años, pero pasa media semana que son 3 años y medio, o sea, literales. Media semana profética y 3 años y medio literales pasan. ¿Y qué ocurre? Es crucificado, o sea, la mitad de esa semana. Y la otra semana, mitad pasa, es decir, otros 3 años y medio, y el evangelio es dado a los gentiles. Cuando terminan los 70 años de los judíos y terminan porque ellos como pueblo rechazan a Jesús. Cuando Jesús iba a ser crucificado, ellos dijeron, no tenemos otro rey. Rechazaron a Jesús como su rey. Pilato le dijo, ¿qué haré con vuestro rey? No tenemos otro rey que al César. Y más adelante el Sanedrín votó oficialmente rechazar a Jesús cuando fue presentado a Esteban, lo presentó como el Mesías y el Sanedrín apedreó a Esteban y rechazó a Jesús en el año 34. Entonces, tenemos 69 semanas, tenemos otra semana completando las 70 semanas. En la mitad de la semana, como decía antes, Cristo el Mesías haría cesar el sacrificio. Cuando fue crucificado Jesús, fue crucificado en la primavera del año 31, el día de la Pascua. Tenía Jesús, su naturaleza humana, vamos a decir, tenía 33 años. Y la palabra de Dios dice que cuando fue crucificado, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al rasgarse el templo, nadie iba a perecer mirando el lugar santísimo, entrando ahí, porque ya eso no tenía, era símbolo, y ya la presencia del Señor no iba a estar allí. Ya terminó el significado que tenían todos esos ritos ceremoniales cuando el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la cruz. El sacrificio puso fin, su sacrificio puso fin a los sacrificios simbólicos. Cristo, el verdadero Mesías, ha muerto en la cruz. Estos versículos que leímos predijeron que el Mesías moriría por crucifixión en el día 14 del primer mes judío del año 31 de nuestra época. De acuerdo a las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos terminaría en el año 34 de nuestra era. En el año 34, Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano. Los líderes judíos rechazaron el evangelio y fue predicado a los gentiles, completándose las 70 semanas de gracia, 490 años para los judíos. Ya no iba a ser un pueblo que se salvara corporalmente como pueblo, sí individualmente, si alguno de ellos aceptaba a partir de ese año, de esa fecha. Así que Esteban fue apedreado y allí el evangelio empieza a ser predicado a los gentiles. El final de las 70 semanas. Esteban, el primer mártir cristiano. O sea, estos eventos señalan el final de esas 70 semanas. Los líderes judíos rechazan el evangelio. El evangelio es predicado a los gentiles. O sea, estos eventos marcan el final. Los judíos, entonces, como repaso, tenemos 490 años, del 457 al año 34. Entonces, como en los 2300 le vamos a quitar los 70 semanas de los judíos, que son 490 semanas, 490 años, 2300 menos 490 nos da como resultado 810. O sea,
Fuera de las 70 semanas y de los 490 años, todavía quedan 1810 años para que el santuario sea purificado. Entonces, 1810, estamos en el año 34, agregándole los 1810 años, nos da como resultado el año 1844. O sea que proféticamente en el año 1844 sería purificado el santuario. 1844 y empezaría lo que describe la profecía como el juicio, en 1844. El juicio que muchos lo conocemos como el juicio investigativo o investigador. Entonces tenemos 1843 más 450 nos da también 2300 años, que está explicado arriba, cuando se cumplirían. Así que después del juicio, después de que termine el juicio termina cuando termine la gracia. Cuando el Señor diga, consumado es, y se quite las vestiduras de sacerdote y se ponga las vestiduras reales. Algunos le llaman las vestiduras de venganza, pero son vestiduras reales, podría ser vestiduras de venganza también. Y luego pasará un periodo. Este periodo es un periodo de una semana, después de que termine la gracia. Y después de esa semana es la segunda venida de Cristo. Esa semana está escrita en Apocalipsis. En Apocalipsis dice, ahora lo vamos a leer, dice, mi pueblo debe entender que estamos viviendo en los últimos días, en los finales de la historia. Digamos, últimos días para que termine la gracia del Señor. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero la mayor y más grande y buena noticia es que nosotros vamos a ir vestidos con la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo es que vamos a ser juzgados y por supuesto vamos a ser absueltos. Desde el 22 de octubre de 1844 vivimos en lo que hasta hoy vivimos en lo que se llama la hora del juicio. La hora del juicio para los antiguos, el juicio investigador para los antidiluvianos, tuvo 120 años. 120 años en que Noé predicaba que venía el diluvio. 120 años en que cada martillazo construyendo el arca era como un mensaje de que algo iba a pasar. Pero los hombres rechazaron. Así que también el juicio investigador para nuestra época presente, hoy 22 de enero del 2021, es exactamente 176 años, 2 meses y 29 días han pasado desde 1844 hasta el día de hoy. El Señor esperó a los antidiluvianos 120 años y a los de este mundo, a nosotros, y en este mundo se ha proclamado el advenimiento 176 años, 2 meses y 29 días. Y de un momento a otro, no sabemos cuándo, pero será quizás muy pronto, cuando la voz del Espíritu Santo no será más oída. Nunca más invitará a los pecadores diciendo, ven. Algún día saldrá el decreto, el que sea justo todavía, y el que sea injusto siga siendo injusto, y se habrá cerrado la gracia. Pero ahora está nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, haciendo este juicio. De su papel de cordero pasó a su papel de mediador y papel de juez. Y el pueblo de Dios debe tocar trompeta en Sión. Dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El pueblo escogido de Dios está tocando la trompeta que anuncia la hora del juicio de Dios, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 2300 años, 490 años
para los judíos de gracia como pueblo. Y luego tenemos entonces la primera parte. La segunda parte, el evangelio predicado a los gentiles. Y empieza el juicio investigador en el año 1844. Y luego viene el fin del mundo, el fin del tiempo de gracia. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Esa media hora profética equivale a una semana. Después de que termine el tiempo de gracia, hay silencio profético por una semana. Y es que Jesús, en esa semana, se manifestará en la segunda venida y todo ojo le verá. Y luego empezará ya un periodo que es el periodo de la eternidad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Apocalipsis 3:5. Dice el que venciere. ¿A quién hay que vencer? Afortunadamente no tenemos que vencer al enemigo, porque Cristo es quien lo vence. Afortunadamente no tenemos que vencer a otros, sino que a nosotros mismos. Tenemos que vencer el rechazo a Jesús, es decir, el vencer es aceptar a Jesús. Y si aceptamos a Jesús, Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida, porque los nombres de todos los seres humanos han sido escritos en el libro de la vida, desde que el hombre fue creado, porque Dios lo creó para vivir. Había la condición de que si pecaba moriría, pero el Señor también tenía provisión para salvar. Y Él no borra el del nombre aquel que busca a Jesús. El reloj profético no se detiene y marca las últimas horas proféticas del juicio de salvación. El tiempo es corto. Noé predicó que el tiempo era corto, que había que entrar en el arca. Dios esperó 120 años. Dios tiene un límite. Un día la gracia se acabó para los antidiluvianos. Y dice la palabra de Dios, sean reídos del libro de los vivientes y sean escritos y no sean escritos entre los justos. Es decir, que aquel que no hace de Jesús su Salvador va a ser reído del libro de la vida, va a ser borrado del libro de la vida. Y el que acepta al Señor y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que es importante tener nuestro libro, nuestro nombre en ese libro. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravilloso es estar escrito en el libro del Cordero. El mensaje para quien ha aceptado a Cristo como Salvador y personal está salvo es: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces el discurso es guardar sus mandamientos, viene siendo fruto de ser salvo, viene siendo fruto de tener a Jesús. Porque Jesús dijo en Juan, primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. O sea que el que tiene a Cristo tiene la vida y con Cristo da frutos de salvación que son frutos de obediencia. Los frutos están listos para ser cortados, ya sean frutos para muerte o frutos para vida eterna. El tiempo ha pasado y ya la mies de la tierra está madura. El tiempo es corto. Así que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. No tienes que temer que tu nombre sea borrado del libro de la vida, porque Jesús no ha perdido nunca un caso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel que nunca ha perdido ningún caso. No esperes más. Diría yo en este caso, entrégate, reconságrate tu vida a Cristo. A Cristo debemos estar reconsagrados.
para que Él te reciba en la gloria de su venida. Que Dios les bendiga.